Estimados amigos, tengan todos un cordial saludo y una bienvenida a las charlas de los martes. El día de hoy tenemos un tema muy importante que nos ayuda en la preparación para la Semana Santa. Hoy vamos a hablar del testimonio del crucificado. Y como siempre, vamos a empezar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor, bendice esta charla que vamos a tener en tu santo nombre. Te pedimos que toda ella sea para tu mayor honor, honra y gloria y bien de las almas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo. Y envía desde el cielo un rayo de tu luz. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como les decíamos, tenemos un texto, un tema muy importante de preparación para la Semana Santa. Si quieres, acércate un poquitico, Paola, para que entres más a escena. Ahí está, perfecto. Que se llama el testimonio del crucificado. El testamento. Perdón, el testamento del crucificado, que tiene como base esas 7 palabras o lo que se conoce como el sermón de las 7 palabras y que justamente en el flyer que les hemos enviado están puestas allí a izquierda y derecha del crucificado. Es un testamento que el Señor nos dejó y que nos dejó, Paola, en el momento más tremendo donde no se le ocurriría al raciocinio humano dejar un testamento para la humanidad, en medio del dolor más intenso, en medio tal vez de la humillación más grande, una muerte en cruz en esa época, y nos deja un testamento, tiene palabras para nosotros. Y algo precioso es que este testamento tiene testigos, sí. Históricamente hubo gente ese Viernes Santo, y uno de ellos, muy interesante, dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios, que fueron las palabras del centurión. Fue el grito del centurión al expirar Jesús. Entonces, es la auténtica conversión. El centurión representa de alguna manera a todo el pueblo pagano que escucha esas 7 palabras y se convierte. Y el buen ladrón representa a ese pueblo judío que escucha esas palabras y se convierte. Qué bonito. Qué lindo, estamos representados todos, ¿no? Todos. El judío ladrón y el pagano romano. Paola, no nos va a dar el tiempo, pero vamos a intentar, en lo que solemos hacer siempre en una charla de 1 hora, intentar abarcar más o menos 8 minutos en cada una de las palabras. Así que entramos en este propósito. Empezamos con la primera. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las fuentes, Benedicto XVI, San Juan Pablo II y algunos padres de la iglesia, y también algunos comentarios de Scott Hahn. Entonces, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fíjense el comentario que hace aquí el Papa Benedicto XVI. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. Esta palabra la pronuncia Jesús inmediatamente después de haber sido clavado en la cruz. Es decir, lo primero que hace nuestro Señor una vez que lo clavan en la cruz es pronunciar esta sentencia: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice el Papa que de alguna manera en este gesto se cierra el proceso de la crucifixión, es decir, quedó crucificado. Es una oración de intercesión, esto es bueno saberlo. Es Cristo pidiendo perdón por sus verdugos. ¿Cuántas veces hemos leído tantas vidas de santos como Santo Tomás Moro, que perdonó a su verdugo, o el Padre Pro, ese mártir mexicano que el verdugo le dice, perdóneme, Padre, y él le dice, no solamente te perdono, te agradezco
Te agradezco el martirio. Esos son los santos. Claro, entonces lo que justamente destaca el Papa es que no es solamente el perdón, porque eventualmente podríamos perdonar y podríamos tener en medio del perdón una revoltura interior, pero más difícil es interceder, además, ofrecer sacrificios por ese, especialmente cuando es nuestro enemigo. Qué complicado que es esto, y por eso pone el ejemplo de San Esteban, porque es muy parecido. San Esteban también pidió, ahí lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles, pide por aquellos que lo están matando y les dice de rodillas, no les tengas en cuenta este pecado. Es como imitando a su maestro. San Esteban es el primer mártir de la iglesia y celebramos su fiesta el 26 de diciembre. Ahora, hay una cosa muy interesante en esta meditación que hace el Papa y es lo que dice a continuación. Jesús en la cruz se dirige al Padre y no solo pide perdón, como se ha dicho, pero él ofrece una lectura de lo que está sucediendo. ¿Cómo debemos leer, dice el Papa, eso que está sucediendo ahí? Ese Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Según sus palabras, en efecto, los hombres que lo crucifican no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Es decir, él pone la ignorancia nuestra, el no saber, como motivo de petición de perdón al Padre. Qué bueno que es Jesús. Es capaz de inventarse cualquier cosa con tal de intentar salvarlos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. También hay un énfasis muy importante que lo dice el Papa Benedicto a lo largo de todo el Sermón de las Palabras, y de hecho a lo largo, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, todas las veces que Jesús se refiere a su Padre, se refiere con esa palabra Abba, que eso es un término familiar que es como papito, padrecito, que solamente en el ambiente judío se utilizaba en la familia y que para un judío sería imposible, casi pues vamos a decir, una cosa muy grave, referirse a Dios de esa manera. Y sin embargo era el término preferido de Jesús para referirse a su Dios Padre. Y aquí empieza diciendo Padre, como ese Abba, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces nos damos cuenta que esa ignorancia es puesta como justificación para el perdón. También nosotros deberíamos pedir de rodillas que tenga en cuenta esa ignorancia nuestra, porque es que creo que yo estoy convencido, Paola, que mucho de lo que pasa en este mundo, nosotros que nos decimos católicos, es por la ignorancia de nuestra fe. Cuando alguien nos habla de nuestra fe, solo queda enamorarnos de la fe, pero cuando estamos ignorantes ante la fe, somos capaces de cometer las peores cosas. De verdad que la primera palabra es hermosa porque ¿cuántas veces hemos pecado por ignorancia? Especialmente los que somos conversos. Todo lo que hacíamos antes de la conversión para nosotros era normal y eran puros pecados mortales. Y era ignorancia. Y él dice que la ignorancia, creo que ese es un comentario de Benedicto, que la ignorancia de alguna manera, pues bendita ignorancia, ¿no? Bendita ignorancia que nos ha llevado a la conversión. Y de hecho, en la Edad Media estaba esa docta ignorancia, le decían, ¿no? Muchas veces no necesitamos ser grandes teólogos ni grandes exégetas, sino tener esa fe sencilla, esa docta ignorancia que nos lleva verdaderamente una fe auténtica al encuentro con Dios. Termina diciendo que no olvidemos que estamos en las manos de Dios nuestro Padre, porque el Señor nos ha puesto en esas manos del Padre con esta oración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ha abierto esas manos y ese corazón del Padre ante nuestra ignorancia, ante las ofensas que le hacemos por ignorancia. Nos ha abierto ese portal y lo empieza haciendo con esa primera palabra en la cruz. Vamos con la segunda. Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto está en Lucas 23:43. ¿Dónde y a quiénes les dice eso? Lo dice también allí en la cruz, en el Calvario, y se lo está diciendo a uno de los dos ladrones. Entonces aquí tenemos una perspectiva. Un ladrón bueno y un ladrón malo, que sabemos que la tradición nos dice que son Dimas, el bueno, y Gestas, que es el malo. Y dice un texto: mirad de par en par el paraíso abierto por la fuerza de un cordero. Eso es un himno que se canta justamente en las laudes de este día, Viernes Santo. Mirad de par en par el paraíso abierto por la fuerza de un cordero. ¿Quién es el cordero? Cristo ahí, que es el auténtico cordero, ofreciéndose y abriéndole el paraíso
a ese ladrón bueno. El buen ladrón ante Jesús hace una primera acción que lo va a llevar en ese proceso para que luego se le prometa el paraíso. Y es una autorreflexión. Entra en sí mismo. Entra en sí mismo y pone sus ojos aceptando la gracia de ese Dios que tiene al lado y tiene un proceso que es maravilloso. Yo la verdad que me quedé encantado. Yo nunca había escuchado esto de la manera como el Papa lo dice, porque él dice lo siguiente. Empieza a escuchar las palabras de insulto que empieza a decir el mal ladrón, de gestas. Y escucha todo lo que dice. Es la otra perspectiva. Podemos maldecir a Dios, quejarnos ante nuestras desgracias, que es lo que hace gestas. Y una vez que lo escucha, reflexiona y empieza a decirle a gestas, a predicarle a gestas y por supuesto a todos nosotros, ¿por qué dices eso? Nosotros somos culpables, nosotros hemos hecho algo malo, nosotros merecemos ese castigo, pero él no, es inocente y predica. Y dice el Papa Benedicto, está predicándole a todos los que están allí porque todos están escuchando. Y sin embargo, en esa predicación solo encuentra corazones endurecidos. Qué bonito que ese acto de autorreflexión y también de autodeterminación que hace que predique. Entonces él se da cuenta, dice el Papa, de que encuentra puros pedernales y decide girar la perspectiva y ya no se dirige a ese gestas, ya no se dirige a la concurrencia que lo escucha, sino que ahora se dirige al Salvador. Por eso termina diciéndole, Jesús, Señor, de hecho le dice, Señor, acuérdate de mí cuando llegues al paraíso. Cuando llegues al paraíso. A tu reino. San Dimas, como se le conoce según la tradición de la iglesia, fue un santo muy venerado en la iglesia de Oriente. Al comienzo, los primeros años del cristianismo, también fue venerado en la época medieval y después cayó en el olvido. Muy pocos santos modernos lo nombran, pero una que lo nombra bastante y lo quiere mucho es Santa Teresita del Niño Jesús. Y fue precisamente lo que enamora a Santa Teresita de este buen ladrón, fue el acto de confianza. Yo creo que eso es lo que nos está regalando el buen ladrón desde la cruz. Confió en la misericordia divina. También leí, no sé en dónde, que la que tal vez tuvo que ver mucho con esa conversión ahí de ese pobre hombre crucificado fue la Santísima Virgen María, que estaba viendo el diálogo de los tres crucificados. Y cumpliendo su papel, lo vamos a ver más adelante, ya de corredentora, mediadora y corredentora. Entonces la Virgen tuvo mucho que ver en esa conversión. Y algo muy lindo que dice San Luis María Griñón de Montfort, él decía como que nos interpela a nosotros y nos pregunta, ¿cómo quieres vivir tu cruz? Porque todos tenemos que cargar la cruz, creas o no creas. ¿La quieres cargar como gestas, maldiciendo a Dios por tu cruz? ¿O la quieres cargar como el buen ladrón, arrepentido, resignado? Tenemos que tener una buena, una sana resignación de que las cruces las tenemos todos los días. Entonces, como que nos pone los dos caminos este santo. ¿Cómo quieres cargar la cruz? Aquí es importante ver que el buen ladrón, en su conclusión final, en su oración y súplica final a Jesús, lo trata como Señor, lo trata como Mesías y habla de un reino. Y se le podría decir lo mismo que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, eso que tú has dicho, no lo has dicho por ti, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha dicho. Lo mismo con este buen ladrón. Es imposible que un hombre que ha hecho el mal, pero que lo ha reconocido, se ha arrepentido y ha confesado su pecado, pueda sacar estas verdades. Lo hace solamente con la ayuda de la gracia. Y dice otra cosa, la respuesta del Señor a esta oración va mucho más allá de la petición. Ahora veamos el Señor cómo le responde. Le dice, en verdad, y dice el Papa Benedicto XVI, cada vez que Jesús en los evangelios dice en verdad, y hace ese énfasis, es que va a decir algo muy importante. Claro. Digamos, dentro del análisis del texto de todos los evangelios, de las Sagradas Escrituras, siempre ese en verdad, viene algo importante. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjense lo que le promete. Y dice este apunte, ese hoy
Es como el hoy de Belén, hoy os ha nacido un Salvador. Y el de la sinagoga de Nazaret, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Es hoy cuando el ladrón siente latir esas entrañas de misericordia de Jesús que palpitan con olores y sabores de vida eterna. Eso le va a dar la fuerza para poder llevar a cabo el cumplimiento de su vida. Aquí hay una frase preciosa que la quiero compartir y dice, el diablo había arrojado a Adán del paraíso, pero Jesucristo introdujo al ladrón en el paraíso en presencia de todos y de sus mismos apóstoles. Qué lindo, ¿no? Porque ese es Jesús. De alguna manera, el buen ladrón es un aliciente de que Jesús lo haya canonizado ahí mismo. Dicen que es el primer santo de la iglesia y canonizado por el mismo Jesucristo, porque ya se ganó el paraíso en el momento de su muerte. Y esto es muy alentador. Muchos de nosotros presenciamos todos los días actos de grandes pecadores, podemos tenerlos en nuestra familia, nosotros mismos podemos estar muy llenos de miserias y no tenemos como, digamos, esa gracia o a veces esa fortaleza de querer cambiar. Hay cosas que nos cuestan muchísimo cambiar, pues es que el buen ladrón es como el santo del cual nos podemos agarrar muchos de nosotros porque solo basta confiar en Dios y que Dios puede hacerlo por mí, Él con su gracia y yo poniendo obviamente la voluntad, porque no quiere decir que el buen ladrón no hizo nada. Ojo, estaba crucificado. Sí. Estaba crucificado, fue un hombre Jesús malvado. no está justificando sus obras malas. Exactamente, y los romanos no crucificaban a cualquier ladronzuelo. Si esos dos hombres se ganaron ese castigo, la crucifixión, es porque tal vez, aparte de haber sido ladrones, eran asesinos, o sea, eran criminales de los grandes, de los peces gordos, como dicen. Entonces, pues pensemos y oremos sobre todo por aquellas personas que de verdad vemos muy metidas en el pecado, muy obstinadas, muy metidas en cosas satánicas, por ejemplo, y pues encomendémoselos al buen ladrón. Terminemos diciendo en esta segunda palabra, como dice el Papa, así a través de esta respuesta que da Jesús al buen ladrón, da la firme esperanza de que la bondad de Dios puede tocarnos incluso en el último instante de la vida y la oración sincera, incluso después de una vida equivocada, encuentra los brazos abiertos del Padre bueno que espera el regreso del Hijo, como el Padre con el Hijo pródigo. Y otra cosa muy, muy buena que también dice acá el Papa, esa manera de entrar en uno mismo, como lo hizo el buen ladrón, digamos que la manera correcta es arrepintiéndonos, pero la manera incorrecta es con el remordimiento que lleva a la desesperación. Pues claro, son dos cosas. Es el caso de Judas. Judas en realidad no tuvo arrepentimiento, sino remordimiento. Remordimiento y se dejó desesperar por el demonio. Entonces, pues de verdad que el buen ladrón, encomendémonos muchísimo al buen ladrón como lo hacía Santa Teresita. Tercer testamento del crucificado. Mujer, he ahí a tu hijo. Juan, he ahí a tu madre. Ese concepto de mujer es lo más importante aquí en este testamento y el hecho que nos es dada esa mujer y además como madre a todos nosotros en Juan. Miren lo que va a decir aquí el Papa Benedicto. La figura de la mujer que viene a concretarse de manera universal al pie de la cruz ha sido prefigurada y anunciada en otros pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en el protoevangelio de Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y ¿quién? Y la mujer, ya desde el origen en el de Génesis. ¿Dónde más? En Caná de Galilea. Recuerden ese pasaje en San Juan capítulo 2, versículo 4, cuando viene María a pedirle al hijo que ayude a resolver el asunto del vino y le dice Jesús, ¿qué tengo yo contigo, mujer? No le dice madre, es su madre, le dice mujer. Y ahí está poniendo como las bases, prefigurando lo que va a ser su entrega auténtica, el vino auténtico, el vino de verdad que va a dar representado en su sangre. Digamos que su misión como persona, porque María, aparte de ser la madre de Jesús,
pues según los dogmas de la iglesia, aunque esto no es un dogma todavía, es mediadora. María es mediadora maternal de todas las gracias. Y en las bodas de Caná, María estaba ejerciendo ese papel de mediadora entre su hijo y los hombres. Y allí va a ser ese milagro de convertir el agua en vino, pero esa mujer también al pie de la cruz estará allí para ver esa sangre de su hijo derramada por todos nosotros. En la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, ¿dónde está eso? En Apocalipsis, capítulo 12. Entonces, nos damos cuenta que ya hay un diseño de mujer universal, pero que se va a dar de manera muy especial allí, al pie de la cruz. Todos los comentaristas, toda la tradición de la iglesia, los padres de la iglesia, el magisterio, nos hacen ver que es en este momento donde María se convierte verdaderamente en la madre espiritual de toda la humanidad, donde lleva a plenitud y se le da, digamos, la oficialidad, ese título, aunque como comenta también Juan Pablo II, ya desde el momento de la concepción, ya desde el momento de la encarnación del Verbo, ella está cumpliendo esa labor con ese fiat que da, con esa obediencia filial, y aquí la esclava del Señor. Pero digamos que ese coronamiento se da justo allí, en ese momento tan álgido de dolor, donde nos es dada como madre. San Juan de Ávila decía que la Virgen nos da a luz, es en la cruz. Es ahí donde ella nos da a luz a todos nosotros. De ahí, ella recibió esa misión en la encarnación del Verbo, pero es en la cruz donde nos da a luz. Y también cuando le dice a la madre, he ahí a tu hijo, es que nuestro Señor pues no nos abandona, nos deja a su madre, lo mejor que tiene, digamos que lo mejor de estas 7 palabras, lo mejor de su testamento es dejarnos a nosotros, a su propia madre. Y esto es precioso meditarlo, porque de alguna manera me hace pensar, me hace reflexionar de que yo debo tener con María una relación muy grande, realmente una verdadera relación madre-hijo, una devoción diaria de consagración, de decirle a la madre, madre, me entrego a ti como cosa y posesión vuestra. Así decía San Maximiliano Kolbe, soy cosa, o sea, soy esto. Si me quieres tirar, tírame. Si me quieres lanzar, lánzame. Que la que me lanza eres tú. Ya estoy tranquilo porque estoy abrigado por tu precioso manto. En fin, a mí me pueden salir muchas flores aquí por la Virgen, pero esa es la invitación que nos hace nuestro Señor desde la cruz, que tengamos una relación preciosa y muy, muy, muy unida con la Santísima Virgen María. Por eso, ojalá que cada uno de nosotros, precisamente por esta maternidad universal concreta de María, reconozca plenamente en ella su madre, encomendándose con confianza a su amor materno, de tal manera, y aquí viene lo más importante, que nuestro amor por ella nos lleve a una consagración a su dulce e inmaculado corazón. No podemos dejar de decir que este año estamos conmemorando el centenario de la aparición de la Virgen de Fátima a Sor Lucía en Pontevedra, porque es que Pontevedra hace parte de todo el mensaje de Fátima, y es muy importante porque en esa aparición se va a consolidar justamente esa devoción a su Inmaculado Corazón, y de los primeros sábados de mes. Entonces estamos en un año muy especial en ese sentido. Y que esas apariciones fueron el 10 de diciembre, entonces estamos invitados este año otra vez a leer el mensaje de Fátima. Aquellos que han abandonado el rosario, que les da pereza, que les cuesta, pues no, pidámosle a la Madre que en este centenario de las apariciones de Pontevedra nos dé la gracia, porque de verdad que debemos creer en las palabras de Fátima. La Virgen dijo que si rezábamos el rosario todos los días, acabaría la guerra. En ese tiempo, en el 1917 era la Primera Guerra Mundial, pero hoy en día hay muchas otras guerras, la de Ucrania, la que se está viviendo en Oriente Medio, y cuántos países tienen tantos dictadores que no le dan libertad a su pueblo. Entonces hay mucho por qué pedir, y no solo las guerras entre países, sino toda la guerra que tenemos todos en nuestro interior.
las guerras de todos los días, los esposos que viven en guerra, que no se entienden, las relaciones entre padre e hijo. El rosario es el arma, como decía el Padre Pío. Bien, vamos ahora a al cuarto testamento del crucificado, no sin antes decir que esos primeros tres testamentos, esas primeras tres palabras, las ha expresado Cristo con respecto a los demás. Perdónalos, está en tercera persona. Hoy estarás conmigo, le está hablando a una persona. Ajá. Mujer, he ahí a tu hijo, le está hablando a otra persona, pero las cuatro restantes tienen que ver con él. Y sin embargo nos daremos cuenta, ya vamos a verlo, que ese tener que ver con él es porque nos quiere introducir en su divinidad. No es un egoísmo, no va a pedir ahora para él. No, en realidad no lo necesita. Él está ahí por nosotros, pero ahora vamos a tener que ver con él de una manera más interior, digamos. Y vamos al... Sí, Henry, antes de que empieces con esa cuarta palabra, yo no había caído en cuenta de que nuestro Señor estuvo crucificado 6 horas. Para allá vamos, para allá vamos. Y justamente esta palabra habla de eso. No se me adelante, Paola. Vamos a hablar justamente, pero te voy a dar la palabra para que te des el gusto en eso. Yo te hago la introducción, mira. Ya. Cuarta palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. San Marcos y San Mateo, yo voy a leer esto porque todo esto es muy interesante. Es muy interesante. Nos presentan la oración de Jesús moribundo, no solamente en la lengua griega, que de hecho es en la que está escrita su relato, sino también por la importancia de aquellas palabras en una mezcla de hebreo y arameo. Justamente en esa traducción, las primeras traducciones que se escribieron los evangelios en griego, excepto uno que se sabe que se escribió en hebreo o en arameo, pues aquí hay una mezcla y uno dice, ¿y por qué? De este modo transmitieron no solo el contenido, sino hasta el sonido que esa oración tuvo en los labios de Jesús. Escuchemos realmente esas palabras de Jesús como eran. Es como actualizarlas. Al mismo tiempo nos describieron la actitud de los presentes, eso es lo otro. ¿Cuál fue la actitud de los presentes al escuchar eso? En el momento de la crucifixión, y la actitud fue que no comprendieron o no quisieron comprender esta oración, dice el Papa Benedicto. Como hemos escuchado, esa frase es Eloí, Eloí, lema sabactaní, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ahora no sé si lo quieres decir, porque inmediatamente lo dice. Sí, el Evangelio San Marcos dice que nuestro Señor fue crucificado a las 9 de la mañana. Claro, que es, ya sabemos que las horas para los judíos y que están en las Sagradas Escrituras son prima, que es 6 de la mañana, tercia, que es 9, sexta, que es 12 del día, y nona, que es 3 de la tarde. Pues en los evangelios aparece, eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Es decir, estamos hablando de tercia. Era la hora tercia, ahí lo dice. O sea, el Señor estuvo crucificado 6 horas. Siempre había pensado que fue crucificado al mediodía, pero no, estuvo 6 horas crucificado. Y bueno, no sé qué papa lo dice Henry, que tal vez esas 3 primeras horas, pues fue escuchando a los fariseos, bájate de la cruz, y también los romanos burlándose de nuestro Señor dando esas 3 primeras palabras que ya hemos comentado, y que ya después de las 3 horas siguientes, 12 del día, pues empiezan esas palabras como más profundas. Claro, y aquí el contraste es el siguiente. Esas 3 primeras horas son eso, la gente burlándose, mofándose, insultándolo, baja de la cruz, citándole hasta las Escrituras. Y las siguientes 3 horas son tinieblas y oscuridad. Esto va a ser muy interesante, porque de hecho en el relato de San Lucas lo va a profundizar muchísimo. Vamos a ver lo que dice aquí. Cuando Jesús se acerca cada vez más a la muerte, solo está la oscuridad que cubre toda la tierra. Incluso el cosmos toma parte en este acontecimiento. La oscuridad envuelve a personas y cosas, pero también en este momento de tinieblas, Dios está presente, no abandona. Vamos a entender lo que es esa oscuridad. Cuando leemos en las Escrituras dice que de las 12 a las 3 de la tarde fue una oscuridad. Hubo hasta, creo que San Lucas habla del eclipse o San Mateo habla del eclipse,
que hubo Eclipse de sol. de sol. En la tradición bíblica, la oscuridad tiene un significado ambivalente. Es signo de la presencia y de la acción del mal, pero también de una misteriosa presencia y acción de Dios que es capaz de vencer toda tiniebla. De hecho, los padres de la iglesia también han reflexionado, y esto es una cosa, digamos, muy lógica para nosotros, que la luz, ¿dónde brilla mejor? En la oscuridad. Claro, la luz no brilla mejor cuando hay luz, sino en la oscuridad. O cómo se ven mejor las estrellas en la noche. En el libro del Éxodo, por ejemplo, leemos, el Señor le dijo a Moisés, voy a acercarme a ti en una nube espesa. Y también el pueblo se quedó a distancia y Moisés se acercó hasta la nube donde estaba Dios, la presencia de Dios, lo que se conoce como la Shekinah, allí en la tienda del encuentro, la nube que se posa y muestra la presencia de Dios en eso espeso, denso, que estaba acompañado también por rayos y truenos, y el pueblo decía, no, 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 que te hable Dios a ti porque nosotros no queremos ver todo eso. En los discursos del Deuteronomio, Moisés relata, la montaña ardía en llamas que se elevaban hasta el cielo entre nieblas y densas nubes. Vosotros oísteis la voz que salía de la tiniebla mientras ardía la montaña. Pero en la escena de la crucifixión de Jesús, las tinieblas envuelven la tierra y son tinieblas de muerte en las que el Hijo de Dios se sumerge para traer la vida con su acto de amor. Está asumiendo toda esa oscuridad y le va a dar una nueva perspectiva. ¿Qué es? Perdón, sí. Iba a complementar eso, Henry, que ya los grandes místicos de nuestra Iglesia Católica pues han vivido lo que llamó San Juan de la Cruz la noche oscura del espíritu o la noche oscura de los sentidos. Y de alguna manera es como no sentir a Dios, sentir que Dios no está o está muy lejos o no nos ama o que Dios no existe. San Juan de la Cruz sintió esto, lo vivió y escribió sobre las noches oscuras. Otra santa que también lo vivió es Santa Juana Fremión de Chantal, que es cofundadora de la Orden de la Visitación junto con San Francisco de Sales. Vivió en noche oscura 40 años. 40 años, y a veces uno no siente a Jesús en la oración y uno ya está temblando y asustado y no. Nos ahogamos en un vaso con agua. Pero estos santos, que son unos ultrasantos, 40 años sin sentir que Dios los amaba o que Dios estaba cercano, y de verdad se podría decir que estos santos vivieron de pura fe. ¿Y cuántas veces pudieron decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O si ustedes leen ese libro de Madre Teresa Calcuta que se llama Ve y sé mi luz, lo escribió uno que fue testigo de la vida de Madre Teresa de Calcuta, pues él habla ahí sobre las cartas de Madre Teresa en esa noche oscura, que si la de Santa Juana duró 40 años, la de ella duró 50 años, porque nuestro Señor le habló en 1946 en un tren, y unos meses más y tal vez el año siguiente, y a partir de allí hasta el día de su muerte, Madre Teresa vivió en la noche absoluta, y ella llegó a decir, ¿será que Dios existe? Madre Teresa de Calcuta. Entonces, aprendamos de ellos. Sí. Porque de alguna manera lo que nos enseña Jesús en la cruz, sí, se sintió abandonado, pero no, el Padre estaba ahí, el Padre lo dirigía todo, ¿ya? Nosotros también podemos sentir ese abandono, pero quien está llevando las riendas de nuestra vida es el Padre, es nuestro Dios. No podemos llegar a comprender esto, que es el lenguaje del Padre, en distintas circunstancias, si no tenemos una vida de oración como la tenía Jesús. Fíjense, aquí se va a clarificar lo que acabas de expresar con los ejemplos de los santos, en lo que hizo Jesús, porque los santos se pudieron sostener gracias a esto, gracias a que Jesús pudo expresar en la cuarta palabra, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ahí está expresado también todo nuestro sufrimiento y aparente abandono. Dice, al leer los evangelios, veamos el contraste. Al leer los evangelios nos damos cuenta de que Jesús, en otros pasajes importantes de su existencia terrena, había visto cómo a los signos de la presencia del Padre
y de la aprobación a su camino de amor se unía también su voz. Es que cuando Jesús hablaba en los momentos importantes, su padre le contestaba. ¿Dónde? Pues recuerden el episodio de Marcos 1:11, el episodio que sigue al bautismo en el Jordán. Se abren los cielos y se escucha la palabra del Padre. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. También el Padre hubiera podido decir en el momento de la cruz, tú eres mi hijo amado, no estás solo. Y sin embargo hay silencio mezclado con oscuridad. Otro pasaje, en cambio, también en la transfiguración. Este es mi hijo, este es mi hijo, escuchadle. el amado, escuchadle. ¿Por qué entonces el silencio de Dios Padre ante Dios Hijo? En cambio, al acercarse la muerte del crucificado, desciende el silencio, no se escucha ninguna voz, aunque la mirada de amor del Padre permanece fija en la donación de amor del Hijo, la mirada del Padre. Entonces, el lenguaje del Padre Celestial es muy diverso y lo captan aquellos que tienen ojos para ver. Por eso el Señor decía, el que tenga ojos para ver, que vea, el que tenga oídos para oír, que escuche. No son nuestros oídos naturales, eso no lo podemos captar. La confesión que hizo Pedro no la hizo desde su naturaleza, la hizo desde lo que el Padre revela. Y el Padre, eso lo dice muchísimo San Juan en su Evangelio, el Padre finalmente revela y le da al Hijo a aquellos que se van a salvar porque son los que creen. El asunto está en la fe y solo Dios conoce los corazones. Y realmente para unirnos a los sentimientos de Jesús, esos que tuvo en la cruz, les aconsejamos que lean los 7 salmos penitenciales. Por ejemplo, el Salmo 22 dice, Dios mío, de día te grito y no me respondes y no me haces caso, porque tú eres el santo y habitas entre las alabanzas de Israel. Fíjate que es un momento de angustia, es un momento de grito. ¿Y quién de nosotros no ha tenido momentos en la vida en que clama, grita, suplica al Señor? Escúchame, Señor, escucha mi súplica. Pues unámonos a Jesús porque estamos aproximándonos a la Semana Santa y muy seguramente Jesús esos 7 salmos penitenciales los rezaba. Acompañémosle. Las Sagradas Escrituras tiene para todos los momentos, ¿no? Pero acompañemos al Señor con la oración, con la alabanza. Isaías en el capítulo 53, un profeta que vivió, si no estoy mal, 700 años antes de nuestro Señor Jesucristo, narra cosas de la pasión y muerte del Señor en el capítulo 53. Sí, como para sintetizar esto, porque tú acabas de citar el Salmo 22, que es muy importante, de hecho es composición, porque Jesús continuamente las frases que deja las está tomando de la tradición y del Antiguo Testamento, y él toma el Salmo 22 y lo actualiza. Entonces termina diciendo, el grito en el extremo tormento es al mismo tiempo certeza de la respuesta divina, certeza de la salvación, no solamente para Jesús mismo, sino para muchos. Y es curioso que pone muchos y no todos, como sucede en la liturgia de la misa, ¿no? Ese sacrificio que es dado por muchos. ¿Y por qué no por todos? Y el Papa Benedicto XVI lo va a comentar. No, es que efectivamente Jesús ha hecho el sacrificio por todos, pero serán muchos los que se aprovechen de ese sacrificio, no todos. ¿Y cuáles son esos muchos? Los que creyeron, como el buen ladrón, los que aceptaron la gracia, se arrepintieron y aceptaron la gracia. ¿Y cuáles serán el resto que no entraron en esa gracia? Pues los que, como Judas, sintieron remordimiento, pero desconfiaron de la misericordia de Dios. Bueno. No, y que toda esta semana, Henry, estamos escuchando en la Santa Misa las lecturas, las del Evangelio por lo menos, es la dureza, los fariseos que no creyeron. Pilato tampoco creyó, lo vio inocente, pero igual no le importó y lo condenó. Entonces, pues hay que rezar bastante, hay que encomendar a muchas personas que en este momento pues tampoco creen
están obstinados en otra cosa. Son pedernales, son piedras, tienen el corazón de piedra, no quieren escuchar, son sordos. Bueno, pues hay mucho trabajo, hay mucho por quien rezar y bueno, aprovechémonos pues de todas las oraciones que trae las Sagradas Escrituras. Quinta palabra y quinto testamento del crucificado, segunda en la que Jesús se pone como referencia y está hablando de él. Tengo sed. Juan 19:28, dos palabras con tanta profundidad y con tanto mensaje. Uno de los mensajes claves de ese tengo sed, que ya lo podemos comentar aquí, tú acabas de mencionar a la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, también menciono a Santa Laura Montoya, la santa colombiana, pues ambas fundadoras de sus institutos y congregaciones tomaron esta palabra que en latín es sitio, para ponerlas casi que como lema y como motivo central de sus instituciones. De hecho, la Madre Laura tiene ese sitio en todas las capillas en donde están ellas. Igual Madre Teresa de Calcuta, en todas las capillas de las misioneras de la caridad, tienen el crucifijo y al lado ponen esta palabra de nuestro Señor Jesucristo, tengo sed. ¿Y por qué lo hizo Madre Teresa? Porque cuando se le aparece nuestro Señor, cuando ella tiene esa visión en ese tren en 1946, en esa visión, ella es como transportada al Calvario. Madre Teresa vio a nuestro Señor crucificado, vio a la Virgen, vio a la Virgen y nuestro Señor es cuando le hace la invitación de que vaya a las chabolas, que vaya a los huecos negros donde viven los pobres y entre allí, porque está escuchando el clamor de sus hijos, los pobres, y quiere que ella sea la luz. Por eso Jesús le dice, ve y sé mi luz. Uh-huh. Es impresionante esta aparición de nuestro Señor y la Madre Teresa escucha esta palabra del Señor y lo ve crucificado y le dice, tengo sed. Esta sed es una sed de almas, es una sed de conversión, es una sed de lo que yo como Paola todavía no le quiero dar al Señor, porque todavía ustedes y yo tenemos muchos egoísmos, tenemos muchas ataduras y no le estamos dando todo. No solamente quedémonos con los grandes criminales, los grandes asesinos, los dictadores, los malos. No, yo también. Jesús también tiene sed del amor que no le estoy dando en este momento. Hay una reflexión muy bonita que se hace aquí y es, bueno, el primer orden de esta sed, digamos, si pudiéramos hablar de niveles, ya hemos hablado de esa sed de almas que es como esa plenitud, sí, ¿no? Es verdaderamente lo que Dios está pidiendo en la cruz, Jesús. Pero también está esa sed fisiológica, física, que sintió Jesús. Que también la sintió. ¿Qué duda cabe? Claro. Eso absolutamente lógico. Y de hecho nos dice, pues qué bonito es cuando también nosotros podemos saciar esa sed física en un sediento. Será parte de las obras de misericordia materiales el dar de beber al sediento. Al sediento. No, dar de comer al hambriento. Muy bien, pero claro, se está hablando de algo más. Y el Salmo 68:22 lee, para mi sed me dieron vinagre. Y comenta el Papa, aquí el salmista trata de sed física, pero en los labios de Jesús la sed entra en la perspectiva mesiánica del sufrimiento de la cruz. Y aquí yo quiero citar el comentario de Scott Hahn que me parece maravilloso y que tiene que ver con algo que se va a cumplir en este proceso de Jesús en su pasión y que explica por qué allí también él pronunció esas dos palabras, tengo sed. Y para hacerlo un poco corto, porque puede ser muy largo, lo voy a tomar de aquí. Hace parte también esta sed de un misterio que se cumple en el Calvario, en la cruz. La cena del Jueves Santo con los apóstoles se desarrolló en el marco de la tradición de una cena pascual judía donde se bebían 4 copas principales. Es decir, la cena tradicional... Siempre habían 4 copas en la cena de Pascua. En la tercera, para no hablar de la primera y de la segunda, que eran copas que se rodaban por todos los integrantes y bebían de esa misma copa, en la tercera, pues era
bendición en la que hizo la consagración nuestro Señor Jesucristo. Cuando instituyó la Eucaristía. Exactamente. Pero la última copa, la cuarta, que cerraba esa cena pascual tradicional y que de hecho se bebía después de cantar los salmos, el gran Jalel, que son esos salmos del 113 al 118, pues no la quiso beber, sino que se encaminó inmediatamente al huerto de los olivos. Es como decir, cumplió todas las prescripciones de una cena pascual judía tradicional, pero resulta que la última copa no la bebió, cantó los salmos y se fue al huerto. Y me imagino que los apóstoles se preguntaron, ¿y la cuarta? ¿Qué pasó? Entonces, cuando manifestó, damos un salto hasta el Calvario, cuando manifestó que tenía sed, le acercaron un hisopo con vinagre en una caña. Esto se cuenta en el Evangelio de San Juan. Y bebió este vinagre. Y este vinagre era vino. Sí, era vino avinagrado, no vinagre de lo que uno le echa a las ensaladas. No, era un vino avinagrado. Y en otras oportunidades, cuando le acercaron algo que era vino con sedante, no lo quiso beber, pero aquí sí lo bebió. Y constituye esa última copa que no había bebido en la última cena, pero que la bebió en el Calvario, en la cruz, dando cumplimiento al desarrollo litúrgico de la tradición, pero a la vez transformándola en una nueva cena pascual, pues la extendió hasta el Calvario, haciendo que su muerte se transformara en sacrificio. Es decir, dos aclaraciones para entender esto. La cena pascual tradicional judía no era solamente una cena de ir a comer, había una liturgia, por eso las copas, por eso el cantar los salmos. Claro. El padre cumplía un oficio allí, entre comillas, sacerdotal, porque dirigía todo. Había una liturgia y era una conmemoración de esa salida de Egipto de la esclavitud. Entonces, esa liturgia la cumple Jesús y se la lleva hasta el Calvario. Y de hecho hay una acotación. Si no hubiera sido así, si Jesús no hubiera bebido esa copa allí, en el Calvario, cuando dijo tengo sed, entonces lo que hubiera sucedido en el Calvario hubiera sido simplemente una muerte romana violenta. Y comenta Scott Hahn, si le hubiéramos salido, vamos a ponerle un poquito más de sustancia, si alguien hubiera salido con una cámara y hubiera hecho una entrevista a los de la época y le hubieran preguntado, ¿usted qué acaba de ver ahí en el Calvario? Hubiera dicho, pues una muerte sangrienta romana. Una ejecución. Nadie hubiera dicho un sacrificio. Porque un sacrificio, para que existiera un sacrificio en la época judía, era necesario el templo, un sacerdote levítico y un altar. ¿Y un cordero? Y claro, y un cordero. Cordero, sacerdote levítico, altar y templo. Pero resulta que el Calvario no es un templo, está fuera de la ciudad, no hay un sacerdote en apariencia, y resulta que sí, porque el Señor jala la cena pascual. Jala la liturgia del cenáculo al Calvario. Al Calvario. Ajá. Y constituye entonces esa muerte en sacrificio. Él es el Cordero. Él es el sacerdote. Él es sacerdote y víctima. ¡Qué belleza! No, es una belleza. Esto es muy eso lindo solo lo puede hacer el meditarlo. Señor. Esto es muy lindo meditarlo. Y entonces cuando dice tengo sed, está haciendo que eso se cumpla. Y una cosa más para agregar, porque Scott Hahn comenta, en alguna oportunidad un profesor nos dijo, claro que eso va a tener que ver con la siguiente, y podemos pasar a la siguiente, todo ¿te parece? Consumado. Todo está consumado, todo está cumplido. Y citemos entonces lo que dijo Scott Hahn. En esa sexta palabra, un día un profesor llegó allá y preguntó, ¿qué significa esa palabra de Juan 19:30, todo está consumado? Y los que estaban allí estudiando esa maestría o lo que fuera, dijeron, no, pues claro, está consumada la redención. Y entonces les dijo, no. Si están pensando que la redención no es la redención, porque San Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y Cristo no había resucitado. Cuando él dice todo está consumado, aún falta que resucite. Y si Cristo no resucita, vana es nuestra fe. Y la redención, pues nada de redención. Entonces, ¿qué es lo que se está consumando? Lo que se está consumando es justamente esa nueva cena pascual, ese nuevo testamento. Eso es lo que se está consumando. Y claro, ya tiene la semilla de la resurrección, pero se va a dar en el domingo de Pascua. Que es muy bonito eso, ¿no? Muy lindo esto es con Han. De todas maneras, nosotros tenemos ahí en el canal de Facebook
una charla sobre la cuarta copa que la pueden ver. En todo está consumado es cuando nuestro Señor tiene conciencia de que ya cumplió, no sus proyectos, sino la voluntad del Padre. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante de todo está consumado. ¿Y cómo podemos trasladar esto para nosotros? Pues de igual manera, porque a veces uno puede pensar, a veces esos padres que mueren pueden decir, ya cumplí con mis hijos, ya cumplí con la misión. Todos son profesionales. Esto uno lo escucha muchísimo y realmente esa no puede ser la consumación de una vida. La consumación de una vida es hacer la voluntad que Dios quiso para mí o que quiere para mí en este momento. Y uno se puede dar cuenta cómo están las cosas en este mundo, que muy pocos le han preguntado al Señor, ¿cuál es la misión con la cual tú me creaste a mí? ¿Por qué estoy en este mundo? Comentábamos en otra charla hace mucho tiempo, bueno, el año pasado, que ha subido la cantidad de niños que se están suicidando. Antes eran los jóvenes, pero ahora son los niños los que se están quitando la vida, que no le hayan sentido a la vida, porque no hay alguien que les diga, tú eres el proyecto perfecto de Dios, tú has sido creado por amor, no estás aquí de carambola o por la suerte, no, hay un proyecto para cada uno. Y nuestra misión como padres es transmitirle esto a nuestros hijos. Y cada uno hágase esa pregunta, si no se la ha hecho hasta el día de hoy. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué Dios me ha creado? ¿Y qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Cuántos de nosotros que somos papás y tenemos los hijos ya a punto de terminar esa etapa escolar y pensamos que el proyecto de vida es la profesión y solo la profesión? Eso hace parte de la vida, pero no es el todo, no es la vocación. No confundamos profesión con vocación, porque la vocación es lo que Dios ha pensado para ti desde toda la eternidad. Lean el primer capítulo de la carta de San Pablo a los Efesios y ahí está escrito que Dios ha pensado en nosotros desde antes de crear el mundo. Por lo tanto, todos tenemos una misión y de eso se trata esta palabra. Todo está consumado. ¿Qué está consumado? No mis proyectos, sino la voluntad de Dios en mi vida. Y otra cosa que expresa todo está consumado es ese proyecto de Cristo en obediencia de haber asumido la cruz, haber hecho la voluntad del Padre. Y una cosa que comenta muy bonita el Papa es que es haber llevado esa voluntad humana e insertando la voluntad humana en la voluntad divina. Porque claro, ¿qué hizo Jesús? Lo escuchamos en las Escrituras. No he venido sino a hacer la voluntad de mi eterno Padre. Jesús todo lo refiere a su Padre. Como dice aquí, todo el proyecto ha sido el proyecto de su Padre. Y a raíz de esto, el Papa Benedicto XVI comenta que se han presentado muchas herejías a lo largo de la historia, porque la gente se ha preguntado, bueno, y si al fin y al cabo todo esto consiste en que la voluntad humana, el padre Molina decía, voluntad humana igual a voluntad divina. O sea, que la voluntad humana quede inserta en la voluntad divina. ¿En dónde queda la parte humana? ¿Desaparecemos? O sea, al fin de cuentas, ¿lo humano qué? Pregunta el Papa. Pues es que lo humano no desaparece. Nosotros no desaparecemos como si nos plantea, por ejemplo, una pseudo religión como la Nueva Era, en que vamos a fundirnos con el cosmos. Y entonces, claro, desaparecemos, que hemos hecho o reencarnamos, una estrella, como ¿no? piensan Como los hindúes. en el cuento de Hans Christian Andersen, que quedamos como la sirenita, hecho una estrellita, una estela. No, nosotros no desaparecemos. Lo que hizo Jesús fue cargar con todo nuestro aspecto negativo de la naturaleza humana que se revela a la cruz. El pecado. Que está en el pecado, porque allá en el origen, en el paraíso, ¿sí? En el paraíso, en ese huerto lo que dijimos fue, no tu voluntad, sino la mía. Eso fue lo que dijeron Adán y Eva. Desconfiaron del Padre, no tu voluntad, sino la mía. Y Jesús viene a restaurarla, a decir, Señor, pase de mí este cáliz, pero no mi voluntad, sino la tuya. Al revés. Y lo dice en un huerto. Y lo dice en un el huerto de los olivos,
mientras que en el huerto del paraíso se decía lo contrario. Él está restaurándolo todo. Por eso le dice a María en esa película de Mel Gibson, yo hago nuevas todas las cosas. Y Ana Catalina Emmerich, está vidente, que es beata, dice que debajo del crucifijo, de la cruz donde fue crucificado Cristo, estaba el cráneo de Adán. La reliquia de Adán viva. Estaba el cráneo de Adán debajo de la cruz. Y terminamos con esta última palabra, Padre. Comenzó, si no estoy mal, con Padre y terminó con Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo primero que a uno se le puede ocurrir es, ¿y en manos de quién más podría entregar el Espíritu Cristo? Exacto. Solamente en las manos del Padre. El evangelista dice, era ya casi mediodía y vinieron las tinieblas. Ya sabemos que llegaron las tinieblas a mediodía hasta las 3 de la tarde, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó de por medio y Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, y dicho esto, expiró. Entonces, algunos aspectos de esta narración son diversos con respecto al cuadro que ofrecen, por ejemplo, San Marcos y San Mateo. Las 3 horas de oscuridad no están descritas en San Marcos, mientras que en San Mateo se vinculan a una serie de acontecimientos. Si ustedes leen el capítulo 27 de acontecimientos apocalípticos, el terremoto, la apertura de los sepulcros, los muertos que resucitan, y en San Lucas, las horas de oscuridad tienen su causa en 2, que es en lo que va a hacer énfasis ahora. En el eclipse de sol, es decir, que tiene que ver con un aspecto del cosmos, del cielo, pero en aquel momento se produce también el rasgarse el velo del templo. Entonces el comentario es el siguiente. De este modo el relato de San Lucas presenta 2 signos, en cierto modo paralelos, en el cielo y en el templo. El cielo pierde su luz. La tierra se hunde, mientras en el templo, lugar de la presencia de Dios, se rasga el velo que protege el santuario. La muerte de Jesús se caracteriza explícitamente como un acontecimiento cósmico, por lo que está ocurriendo allí, con el sol, con la oscuridad, y litúrgico. Se rasgó el velo del templo de Jerusalén. En particular, marca el comienzo de un nuevo culto, de un templo no construido por hombres, porque es el cuerpo mismo de Jesús muerto y resucitado, que reúne a los pueblos y los une en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Es precioso esto, ¿no? El cuerpo místico de Cristo, la iglesia. Recuerden que allá en el Génesis, el Adán se durmió en esperanza y recibió por esposa a Eva. José se durmió en esperanza y le fue confirmada María por esposa. Y Jesús duerme en la cruz y de su costado le es dado una esposa, la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, la nueva creación, la nueva Pascua, todo lo hace nuevo el Señor. Y eso es lo que está entregando en las manos del Padre, ¿no? Su espíritu y su espíritu que ha hecho todo esto. Aquí el Papa dice que es la extrema confianza de Jesús en el Padre, le ha entregado todo. Decía Santa Margarita María Alacoque que ella antes de dormir, antes ya de que le cogiera el sueño, decía esta oración: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hagámoslo nosotros también, porque es lindo, ¿no? No sé qué santo decía que dormir es como morir. Entonces entreguémosle todas las cosas a nuestro Señor antes de dormir. Yo quiero hacer algunas acotaciones con respecto a esto del Padre, porque es que empezó y terminó ese testamento del crucificado con Padre. Y yo siempre vengo a hacer la voluntad de mi eterno Padre, lo recuerda uno aquí, nos dice el Papa, por ejemplo, cuando era un adolescente de 12 años. Y cuando tuve ese conflicto entre comillas, con María y José, que viene a decir, ¿por qué nos has hecho esto a tu padre y a mí? Y la respuesta es que no sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre. Entonces la referencia al Padre es clara desde el principio. Desde el comienzo hasta el final, lo que determina completamente el sentir de Jesús, su palabra, su acción, es la relación única con el Padre. En la cruz Él vive plenamente en el amor, su relación filial con Dios,
que anima su oración. Y pareciera una contradicción decir esto cuando le escuchamos decir, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que lo veíamos puede ser también un grito de nosotros, pero Él lo ha querido asumir para asumir todas nuestras soledades. Hay una reflexión muy linda porque el Señor, antes de subir a Jerusalén, le dice esto a los apóstoles, está en Lucas 9:44. Dice, meteos bien en los oídos estas palabras. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y después dice el Papa, Jesús se dejó entregar en manos de los hombres, pero su espíritu lo pone en manos de Dios. Así es. En manos del Padre. Qué bonito, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ojalá que fueran esas también nuestras palabras cuando llegue el momento de la muerte. O también como Teresita que decía, ¿no? Señor, que cuando llegue el momento de la muerte y me encuentre frente a ti, me encuentres vacía. ¿Y por qué vacía? Porque todo te lo he dado. Todo, hasta con las su espíritu. Con las manos vacías. Y otra reflexión que hace el Papa aquí es que todos vamos a morir. Yo puedo negar la muerte o no puedo pensar en ella o la puedo ver muy lejana, pero si de algo podemos estar seguros es que todos vamos a morir y que la muerte no es apagar un computador y ya nada más, no es pasar a la nada o ser la nada o fundirme con el cosmos o volverme una vaca, no, la muerte no es eso, la muerte es un tránsito que después de ella tengo un encuentro con el Padre. Es necesario morir para encontrarme cara a cara con el Padre. De verdad que esto es para reflexionarlo toda la Semana Santa. ¿Cómo va a ser tu encuentro con Jesús? Por eso existe una advocación a la cual nosotros trabajamos y es Nuestra Señora del Encuentro. Nuestros medios de comunicación se llama así, NSE. Pues pidámosle a la Madre que ese encuentro con el Padre sea ella quien me lleve al encuentro del Padre. Va a ser mucho mejor y desde ya, como lo decíamos en la cuarta palabra, pues que sea muy grande nuestra devoción a la Santísima Virgen María. Muy bien, hasta aquí la charla del día de hoy. Quedan esas 7 palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he ahí a tu hijo. Juan, he ahí a tu madre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tengo sed, todo está consumado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos con los comentarios hacia el final de la charla. Tenemos a Carlos. Buenas noches, Henry, Paola. Muchas gracias por la preparación de este tema. Nos ilumina bastante y a la vez nos invita a la reflexión. Un fraternal saludo de Paula y de Carlos. Igualmente para ustedes, nuestros amigos en Chile. También Luis Céspedes. Hola, Henry, Paola. Qué hermosa exposición. Dios los bendiga. Igualmente a ti, Lucho, y a Ana, que siempre nos acompañan allí desde los Estados Unidos. Quiero ver si tenemos algunos otros reportes aquí en la página del Facebook. Vamos a saludar a Mirta Céspedes, que también nos ha puesto por allí un ok, a Eliana, a William Zipaucar, a Ronald Zuluaga, Luzmila Guaya, a la familia Vargas Pinilla, a Alex, a Caicedo Gonzalo, Rosita Hermosa, María Espinosa, a Tabacoc García, Madeline Borges y a Temple Room. Y también a Susana Sánchez y a Marina Quispe. A Paola también nos dice muchas gracias y bendiciones. Bueno, queridos amigos, simplemente terminar diciéndoles que podamos vivir de verdad una Semana Santa. Como siempre, hacia el final de la charla les pedimos a ustedes en su buena voluntad que si quieren seguir apoyando esta misión que realizamos, pues siempre les dejamos aquí hacia el final una manera en que nos pueden contribuir. Las personas que se encuentran en los Estados Unidos o aquí en el Perú, ahí tienen esos números de cuenta para cualquier contribución y donación para que podamos seguir
transmitiendo esto que es el conocimiento de la iglesia, magisterio, tradición, sagradas escrituras, y tratar de no poner nada de nosotros mismos, sino simplemente transmitírselos a ustedes y que todos podamos, como dice el lema de nuestra charla, formarnos, porque formarnos es combatir. También pedirles que compartan la charla, es muy importante. Mucha gente ve las 7 palabras como algo muy pesado de escuchar, difícil de entender, pero no, realmente es una oración maravillosa. Es increíble ver la manera tan terrible en la que murió Cristo. Y es ahí donde nos da el testamento para todos nosotros. Esas palabras son para nosotros, para cada uno de nosotros. Hay que meditarlas mucho y bueno, intentamos pues haberlo hecho el día de hoy. Compartan esta charla, pongan un like. No sé si lo vas a subir a YouTube. Sí, lo subiremos a YouTube y luego les pasaremos también el link. Muy bien, terminamos con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta charla que nos has permitido tener fruto de tu gran bondad. Te pedimos que toda ella sea para tu mayor honor, honra y gloria y bien de todas las almas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Ave Amén. María Purísima. Sin pecado El concebido. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y el saludo final para Ronald, que también nos puso allí. Muchas gracias y Susana bendiciones, Sánchez. padrinos, sí. Y Susana. Bueno, nos vemos Dios mediante la próxima semana.